Muy buenos días. La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Visuales les da la más cordial bienvenida al arranque del 11º Encuentro de Investigación y Documentación de Artes Visuales, celebrando el 40 aniversario del CENIDIAP. Esta mañana se encuentran con nosotros Débora Chenillo Alarraqui, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Vicente Jurado López, director del Centro Nacional de las Artes. Y Alfredo Gursa González, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas, CENIDIAP. Escuchemos el mensaje de Alfredo Gursa. Buenos días. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen aquí en el aula magna del Centro Nacional de las Artes y también a través de Canal 23 y las redes sociales para que podamos compartir esta inauguración del 11º encuentro del CENIDIAP, que, como se mencionó ya, por ser el 40 aniversario de nuestro centro, hemos querido darle un giro particular para mostrar y compartir con todas y todos los trabajos que realizamos y los procesos de renovación y relanzamiento que estamos emprendiendo en nuestro centro. Quisiera agradecer muchísimo a nuestra subdirectora general, Débora Chenillo, por acompañarnos y por el apoyo que nos brinda todo su equipo para precisamente poder lograr estos, implementar estos cambios, estas renovaciones y poder llegar también con lo que hacemos a cada vez más y más personas. También un agradecimiento muy especial, muy fuerte a Vicente Jurado, por ser el director del CENART, porque siempre nos apoya con mucha generosidad, nos acompaña en nuestros procesos y además porque estamos también implementando actividades en que vamos a involucrarnos mucho más con el CENART, con las escuelas del INBA que se encuentran aquí en el Centro de las Artes y con los otros centros nacionales de investigación para poder tener una oferta mucho más fuerte, mucho más interesante, más rica, y con eso contamos el apoyo de Vicente. Muchas gracias. Al equipo, por supuesto, del CENART, de Canal 23, que nos hace posible estas transmisiones, como siempre, nuestro agradecimiento. De otra manera no llegaríamos prácticamente más que a los que estamos aquí en este momento en el aula. Quisiera también rápidamente agradecer a el equipo del CENIDIAP, a Magali Hernández, nuestra subdirectora de investigación, que también es la presidenta del comité organizador de este encuentro, a todos y todas las miembros del comité organizador por el trabajo que realizaron para preparar el programa y la logística del evento, a Ariadna Patiño, la coordinadora de investigación, a Virginia García y todo su equipo de difusión del CENIDIAP, que pues realmente son invaluables para estos eventos y para todo el día a día de nuestro trabajo. Y a Abraham Briceño, nuestro administrador, que sufre mucho, se angustia mucho, pero logra finalmente que estemos aquí. Y una mención, por último, especial, por supuesto a todos los participantes, los que van a presentar sus trabajos, a quienes vienen a escuchar, pero una mención también a Mariela Anguiano, que ella es la presidenta de la Fundación Cultural Pascual,
que nos apoya en este momento para este evento, pero sobre todo porque cumple 40 años la cooperativa Pascual, igual que nosotros, y nos da mucho gusto, nos encontramos con ellos y nos dio mucho gusto que hayan querido compartir con nosotros este festejo, 40 años de Cenidap, 40 años de la cooperativa, y para los que lo recordamos es un momento muy especial, esa movilización social que hubo de apoyo a los trabajadores y las trabajadoras de Pascual hace ya 40 años, y el logro, ¿no?, lo que se conquistó con esa cooperativa. Entonces nos da mucho gusto también que nos apoyen con esto. Y bueno, nada más, les agradezco muchísimo, les vamos a tener mucho material para la reflexión, para la conversación, para el debate, y entonces queremos que nos acompañen estos 3 días y que conozcan más lo que hace el CENIDIAP. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfredo Bursa. Cedo la palabra a Vicente Jurado, director del CENART. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Pues bienvenidos al Centro Nacional de las Artes. Creo que hoy es un día especial, ¿no?, cuando estamos festejando 40 años del CENIDIAP, ¿no?, un centro especializado en las artes visuales, en las artes plásticas, y pues esto es un esfuerzo conjunto que se hace entre la Secretaría de Cultura, el INVAL, CENIDIAP, investigadores e interesados, así como también investigadores que han realizado esfuerzos fuera de la institución. Pues bueno, los vemos reflejados hoy en esta gran cartelera que vamos a tener en este gran formato. Y bueno, creo que no está por demás decir que es sumamente importante la investigación que se está realizando en estos centros, porque también ayuda a fecundar la formación académica, y me parece que esto es donde debe de retachar toda investigación, todo estudio, para entender, resolver, ampliar las nuevas visiones y cuestionar el tejido social. Creo que hoy más que nunca todo lo que se realice desde el razonamiento filosófico va a tener un impacto fundamental en la transformación cotidiana de la sociedad. Creo que desde hace mucho tiempo se ha perdido la estética dentro de la ciencia política, a pesar de que es una filosofía súper importante, y que ahora tenemos pues son puntos de encuentro cotidianos en los cuales tenemos que reflexionar con responsabilidad y con mucha sagacidad también, para poder entender los nuevos procesos estéticos, filosóficos, y poder ofrecer desde la investigación una propuesta también para una reconstrucción, una nueva visión de país. Creo que estamos en tiempos convulsos, no nada más a nivel nacional, sino internacional, y hoy más que nunca la repetición de la imagen que le rinde culto a la mentira, a la violencia, que le rinde culto al desazón, al desaguisado de nuestros pueblos, y creo que hoy es importantísimo reflexionar en torno a las imágenes, reflexionar en torno a nuestro quehacer artístico y a nuestro quehacer cultural. Creo que son puntos y nodos donde podemos reflexionar y también podemos ir saneando sociedades. Creo que aquel artista que está esperanzado a que se le aplauda en una galería, se le aplauda en un museo, pues está destinado solamente a eso. Creo que ahora debemos de formar personas, artistas, críticos, que realmente incidan en la toma de decisiones sociales, en la toma de decisiones académicas y en la toma de decisiones fundamentalmente para esta construcción de una nueva nación. Pues estoy muy contento de que estén aquí. Me gustaría ver pues estudiantes de la Esmeralda, a los directivos de la Esmeralda, no sé si los hayan invitado, pero me gustaría que estuvieran aquí, porque, y no nada más ellos, sino también las 4 escuelas que nos circundan, ¿no?, además de la Esmeralda, porque es importante hoy hablar con los jóvenes de temas muy específicos y de temas que son su responsabilidad histórica. Entonces creo que ahora los esfuerzos desde el INVAL, y yo aplaudo muchísimo este esfuerzo que realiza y esta dedicación la maestra Chenillo con todas las escuelas para robustecerlas, para no solamente remozarlas, sino realmente incidir en los espacios donde los jóvenes conviven y se construyen. Pues este esfuerzo que está dirigiendo la maestra Chenillo
nunca se había visto a lo largo de la historia del IMBAL. Y creo que es y sí es importante mencionarlo, porque pocas veces reconocemos el trabajo de las compañeras y los compañeros. Creo que también es importante reconocer los esfuerzos de los trabajadores, de todos y cada uno de ellos, para que este tipo de espacios de discusión, de discrepancia, se generen, pero que se generen bajo las mejores condiciones. Y bueno, pues hoy aprovecho también para agradecer, para mencionar a la maestra Chenillo el esfuerzo que está realizando con todo su equipo, que no son pocos, son muchos, y que también estamos coordinando los esfuerzos aquí con el CENART, que tampoco se había visto desde hace mucho tiempo, y que tenemos muy buena relación con el centro de investigación, con los centros de investigación, en este caso con el maestro Bursa, que en todo tiempo estamos en comunicación y platicando temas de interés académico y para fortalecer estos espacios de saberes, estos espacios de discusión como este campus que es el CENART. Entonces, pues muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por invitarme y bienvenidas y bienvenidos. Gracias. Gracias a Vicente Jurado. Cedo entonces ahora la palabra a la maestra Débora Chenillo, subdirectora general de Educación e Investigación Artísticas, y le pedimos de favor también que, acompañado de su mensaje, nos declare la inauguración de este encuentro. Bueno, pues ya a mí, entre que me va a dar nervio y vergüenza hablar, ¿no? Muchísimas gracias, Vicente, a ti y a todo el equipo del Centro Nacional de las Artes por el apoyo, por la complicidad, por tus generosas palabras hacia todo el equipo de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas. Pues es un placer y muchas gracias, y eres muy correspondido por todas y todos nosotros, así que muchísimas gracias por todo. Yo voy a leerles 3 parrafitos nomás. A mí me da siempre mucho nervio hablar delante de investigadoras e investigadores con las trayectorias que ustedes tienen. Entonces siento que si no leo algo chiquito voy a perderme. Entonces no es nada largo y bueno, pues eso es rápidamente lo que haré. Hoy, con este 11º encuentro de investigación y documentación de artes visuales, además de celebrar al CENIDIAP y a su historia, también celebramos la capacidad que tiene de renovarse constantemente, de abrir nuevas líneas de investigación y de incorporar tecnología, perspectiva de género y diversidad como ejes fundamentales de su quehacer actual. Desde su fundación, ha sido un espacio de encuentro entre la investigación, la memoria y la creación artística. 4 décadas de trabajo que han permitido resguardar, estudiar y difundir el patrimonio visual de México, fortaleciendo así la identidad artística y cultural de nuestro país. Su trabajo ha permitido preservar materiales fundamentales para el estudio de las prácticas artísticas, así como promover el análisis crítico, la formación y el intercambio entre especialistas, creadoras, creadores y público interesado. Desde el IMBAL no nos queda más que reconocer el compromiso de cada investigadora, de cada investigador, de cada colaborador y de cada colaboradora que han hecho de este espacio un referente nacional e internacional, multidisciplinario, multigeneracional y tecnológicamente actualizado. Su labor no solo preserva la memoria de nuestras artes, sino que la proyecta hacia el futuro con responsabilidad y compromiso social. Felicidades por estos 40 años de trabajo, de pensamiento crítico y de pasión por el arte. Que este aniversario sea también una invitación a seguir construyendo desde la investigación y la colaboración. Muchísimas gracias y felicidades a todas y a todos. Muchas gracias a Débora Chenillo. Ay, no lo declaré inaugurado, ¿verdad? Por favor, perdón. adelante. Le pido una disculpa a todo el público asistente, pues siendo las 10:19 horas, declaramos inaugurado este 11º encuentro de investigación. Y felicidades al CENIDIAP otra vez. ¡Bravo! Muchas gracias. Bueno, de esta forma damos comienzo con estas actividades del 11º encuentro de investigación y documentación de artes visuales que tendrá lugar aquí en el aula magna del CENART
3 días de esta semana para poder escuchar las diferentes participaciones. Vamos a continuar en un momento con la mesa número 1. Agradecemos a todas y a todos su presencia y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. En un momento continuamos con la mesa 1. Muchas gracias, muy buen día a todas y a todos.
Buenos días. Continuamos con el 11º encuentro del CENIDIAP y tenemos nuestra primera mesa de lujo, mesa magistral, para hablar justamente en todo el programa. Lo que hemos pensado en el comité organizador es presentar tanto las líneas de trabajo que están actualmente en funciones en el centro, con las perspectivas con las que estamos elaborando nuestras investigaciones y nuestras publicaciones, y mostrar hacia dónde se dirigen y cuáles son los problemas o los obstáculos a los que se han enfrentado nuestras investigadoras, nuestros investigadores, todo el personal documental, etcétera. Y en esta ocasión nos acompañan dos de las figuras más destacadas de la historia del CENIDIAP. En primer lugar, la maestra Laura González y Matute, que aparte de ser una investigadora muy destacada en temas tan importantes como las escuelas de pintura al aire libre, el grupo de la LEA, el 3030, etcétera, también ha incursionado en otros campos, por ejemplo, los pintores japoneses, a partir justamente de las escuelas de pintura al aire libre, algunas figuras destacadas de la pintura japonesa en México, y además de sus investigaciones es emblemática del trabajo del CENIDIAP, de la historia del CENIDIAP, porque ha sido una de las personas más comprometidas con la adquisición de fondos documentales y su conservación y su circulación efectiva, que ese es el otro punto importante. Y además, bueno, fue subdirectora de investigación del CENIDIAP, subdirectora de curaduría, ¿no?, del Museo Nacional, del Museo de Arte Moderno, y además es emblemática también porque sus trabajos, por ejemplo, de los más recientes, y son muy exitoso, fue justamente la realización de un video documental, ¿no?, era Orozco, escenógrafo, una faceta muy poco conocida del maestro, pero resultó un documental mucho más interesante, de hecho tremendo, muy fuerte, muy conmovedor, ¿no?, realizado con Javier Bañuelos y Christine Camus, las personas dedicadas justamente, nuestros expertos en realización de videos, y fue exitosísimo, ¿no?, pero muestra justamente cómo en su trayectoria están todos esos aspectos del CENIDIAP, ¿no?, la investigación, la curaduría, la documentación, la búsqueda de otras salidas para los productos, la inclusión de muchos públicos diversos para las cosas que hacemos. En fin, es en verdad de lo mejor y de lo más señalado, ¿no?, del CENIDIAP. Y lo mismo podemos decir, del maestro Luis Rius Caso, ¿no? Él, tiene muchísimas publicaciones y ha influido desde por lo menos los años 80 hasta nuestros tiempos, ¿no?, en una parte importantísima también de lo que se puede y se debe de hacer en un centro como el nuestro, que es la historia y la crítica de la crítica, ¿no?, la crítica de arte sometida a crítica a su vez, y la historiografía del arte sometida a crítica. Eso es algo que ha hecho Luis con muchísimo éxito, con mucha generosidad, mucha erudición, y además de sus líneas de investigación, por supuesto, importantísimas, como esta línea de la hispanidad, ¿no?, en México, en las imágenes de la hispanidad y las leyendas, las historias, ¿no?, y su trabajo sobre tablada, sobre el modernismo, en fin, vemos un panorama muy amplio, un abanico muy grande de intereses, ¿no? Y bueno, como funcionario, pues fue director del CENIDIAP, fue director del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y del Museo Mural, y además pues ha sido curador, comisario de exposiciones importantísimas en México y fuera de México, y como decía, tiene muchísimas publicaciones, y como notarán hoy los que no lo hayan tenido todavía el placer de ello, ambos son grandes conversadores, gran conversadora, gran conversador, y por lo tanto les aseguro que será una mesa muy interesante. Y digo que los dos son emblemáticos de todo lo que hacemos y de lo que podemos hacer, es decir, no nada más una visión hacia atrás que así se ha hecho, sino que por su propio trabajo y por el día a día y las reflexiones, porque también son personas reflexivas, van encontrando que hay que hacer otras cosas, cambiarse a otro lugar, abrirse a otras posibilidades, y eso es lo que estamos queriendo implementar, y no solamente en el CENIDIAP, yo creo que es un esfuerzo desde la Subdirección General en todos los centros nacionales de investigación, tener esta perspectiva, esta flexibilidad y esta apertura,
y ser cada vez más efectivos y hacer las preguntas que importan hoy, ¿no? Eso tiene que ver también con la cuestión de la documentación, de los documentos, de los archivos, ¿no? Tenemos esta idea como muy positivista o muy fija de que los archivos como un lugar donde hay unos anaqueles y unas cajas con cosas que tienen una verdad que nada más hay que ir a leerla, ¿no? O compartirla, ¿no? Y en realidad el trabajo de nuestros colegas nos muestra cómo con imaginación, ¿no? Con interés, con compromiso personal de realmente aventarse, a arriesgarse, a hacer relaciones insólitas, ¿no? Encontrar cosas inesperadas. De la documentación y la investigación surgen curadurías, surgen videos, surgen publicaciones, surgen cursos que no están contenidos en esos papeles o en esas fotografías, ¿no? Por sí mismos. Se necesita la interacción, ¿no? Y en general no solamente de una persona aislada, sino de toda una tradición de investigación, de una manera de pensarlo, ¿no? Y de detonar el potencial de los archivos, el potencial de conocimiento y potencial también político, ¿no? De los archivos depende entonces de la imaginación, de la creatividad, la fantasía y la disposición a trabajar en equipo, ¿no? En trabajar de manera colectiva, compartir, ¿no? Compartir los hallazgos, etcétera. Esas son parte de las cosas que hay que tener presentes, no solamente en esta mesa, sino a lo largo del encuentro, me parece a mí, porque creo que esa es la idea, ¿no? Estar pensando en estos problemas de la documentación, la investigación, porque en el CENIDIAP, desde su origen, una característica que a mí siempre me ha parecido de lo más bonito es que nunca se concibió como un centro, un repositorio de documentos, ¿no? Al que otras personas de fuera pudieran acudir para ilustrar un libro, una conferencia, pasar una transparencia, etcétera, ni como un centro de pura investigación en que la documentación fuera nada más como que el pretexto de, o la justificación de cosas que de las cuales ya partimos a priori, ¿no? Más bien desde el principio fue un centro en el que investigación y documentación van de la mano. Las investigadoras, la mayoría eran mujeres, la mayoría muy jóvenes, que fundaron esto, que lo hicieron realidad, investigaban para documentar y documentaban para investigar. Y ahí va una sola misma persona la que hace las cosas, ¿no? Y ese espíritu, ¿no? Los llevaron después no solamente a buscar las colecciones de documentales de artistas importantes para que no se pierdan, para que estén ahí disponibles, sino también documentar sus propias prácticas de investigación. Entonces el CENIDIAP, una parte importante de sus acervos es la investigación de la investigación misma, la historia de las investigaciones, la historia de la documentación, cómo llegaron, por qué llegaron, ¿no? Qué se ha hecho con ellas, qué se ha dicho de esos mismos materiales y cómo llegan generaciones nuevas, lo mencionaba la subdirectora Débora, esa parte multigeneracional es importantísimo, ¿no? Poder incorporar al mismo tiempo a trabajar gente de distintas generaciones que puedan decir cuál es la historia, quién hizo este trabajo, quién lo reunió y qué han hecho con él y qué puedo hacer yo, y acercarse a esa persona que lo hizo, que lo trajo, ¿no? Originalmente, que le cuente la historia, que le diga qué se ha hecho, por qué lo hizo de cierta manera y por qué se podría hacer de otras. En fin, son muchas cuestiones, muchas preguntas que me hacen muy interesantes para tomar en cuenta a lo largo de estas sesiones y para que vayan preparando todas sus preguntas, peticiones y demás para el final de la sesión, que seguramente estarán listos para contestar nuestros colegas. Bien, vamos a darle la palabra entonces a la maestra Laura González y Matute para que nos platique, por favor. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo, muy amable por tus palabras y por todo este panorama que nos acabas de dar con relación a lo que es este centro de investigación. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presente. Y bueno, felicidades al CENIDIAP por sus 40 años, pues que han sido realmente años muy fructíferos y que bueno, yo sí me congratulo de alguna manera porque empecé hace 40 años, y quizá un poquito más, entonces sí tengo como toda esta experiencia y todas estas vivencias muy claras de todo lo que ha sido este centro de investigación, desde que arranca, que incluso mucho antes de que yo entrara, porque ya había habido una inquietud, puesto que de alguna forma el Instituto Nacional de Bellas Artes había tenido como el perfil o la
finalidad siempre de ser el espectáculo de la orquesta, el espectáculo de la ópera, de la danza, de esto, de aquello, pero como no estaba muy claro de la cuestión de la documentación y de la investigación, eso se da poco después. Y entonces, en este caso, creo que sí hay que también felicitar definitivamente al CENIDIAP porque logra dar ese paso y porque rompe con esta imagen muy del Palacio, bueno, de Bellas Artes como un lugar de espectáculos. Yo había pensado, pensé en medio dar un panorama general de lo que fueron los caminitos que se fueron siguiendo de alguna manera desde que se crean estas inquietudes y que sí son muy, muy válidas, importantísimas. Hay gente que luego piensa, no, la investigación, la documentación, ¿para qué? ¿Para qué quieres tantos papeles? ¿Y cómo vas a almacenar todo esto? Y entonces como que, no, que es puro estorbo, o sea, no, vámonos directo al libro y no sé qué, y te vas a la exposición y de ahí vamos a decir, a escribir y hacer tu gran aportación. Pero no, uno se da cuenta y eso es lo que quiero compartirles a ustedes de una manera pues muy tranquila, humana y sensible en el sentido de lo difícil que también es ser este documentalista o este investigador, porque te vas encontrando con tantos tropiezos, con tantas cuestiones, al mismo tiempo que con tantos hallazgos, y esos hallazgos son maravillosos, fortuitos, y de repente dices, o sea, ¿cómo me llegó esto? ¿De dónde? ¿A dónde lo llevo? ¿Y cómo le voy a hacer? Y verdaderamente es algo muy gratificante y que te gusta compartir. Eso es lo más importante, que es lo que ahorita estamos haciendo de alguna manera, porque una cuestión es cuando tú ya tienes aquí tu exposición o que te van a publicar tu libro. Ando un poco mormada, pero eso no importa. Pero entonces esa documentación es muy importante. Entonces, bueno, hice un power que está un poquito así como medio que, si lo veo un poquito largo, lo voy a ir haciendo un poquito rápido, de este encuentro de investigación. Era ahí abajo, ¿verdad? Sí. Bueno, estos 40 años del CENIDIAP. Y bueno, esto que les comentaba, sí fue un camino largo, o sea, no fue algo así como que surgió y ya lo tenemos y aquí está y qué bien y entonces vamos a trabajar, no. Como todo, tiene un camino, tiene muchas personas que van involucrándose y que van encontrando, y sobre todo eso, que nosotros estemos como muy abiertos, muy sensibles a todo este proceso que sí ha sido, pues, difícil, laborioso, lleno de vericuetos y todo, pero también muy, muy gratificante. Entonces, así muy rápido, les comento que, bueno, tuvo varios puntos, fueron desde lo que se llamó el CIDAP en 74, el Centro de Información y Documentación de Artes Plásticas, el Centro de Investigación de Experimentación Plástica, el CIEP, luego el Centro de Experimentación, ¿sabes qué? Igual le movemos tantito, ¿no? Ah, claro. Sí, gracias. El CIEDA y luego el Centro de Conservación de los Archivos del SECAM en 84. Casualmente es aquí más o menos cuando yo entro, que curiosamente ahorita les voy a pasar algunas imágenes, entro yo de alguna manera por razones en que acababa yo de terminar mi tesis de licenciatura, que había sido sobre el tema de las escuelas de pintura al aire libre. Una de las personas que estaban ya muy interesados en hacer estos centros de documentación conoció este trabajo y me llamó como diciendo, pues así se ve que esta investigadora como que le gusta la cuestión de la documentación y vamos a llamarla, ¿no? Y bueno, y luego ya después de esto, está también este Centro de Investigación Textil, y ya el CENIDIAP va recogiendo todas estas experiencias que también hay que aclarar. El CENIDIAP estaba en aquel momento como dividido en dos, que eran las oficinas en la sede de Nápoles, en la calle de Nueva York, en donde estaban
muchos investigadores haciendo una labor muy, muy importante a la cabeza de la maestra Estela Duarte, y sobre todo ya con toda esta idea muy, muy clara de la importancia de la documentación, y se iban a las exposiciones, y se iban a diversos lugares de la República, y se iban a Guadalajara, y se iban a Michoacán, y se iban a Veracruz, y a Oaxaca, y aquí y allá, y entrevistaban y tal, y fueron armando un acervo verdaderamente maravilloso que hay que reconocerlo, y que eso nutría muchísimo a los investigadores que estaban haciendo en ese momento exposiciones, libros, conferencias, pláticas, etcétera. Y en el SECAM, casualmente, aquí les pongo así como para que tengamos una idea, más o menos, de lo que yo conocí un poco, lo que fue el centro de Nueva York, en la colonia Nápoles, que era maravilloso, porque tú llegabas y les decías, ay no, pues es que yo ando haciendo algo de José Luis Cuevas, no sé qué, y aquí te daban todo. Ay no, pues es que a mí me interesa no sé qué cosa de Orozco, y wow, así era maravilla todo, porque habían hecho además una exposición monumental cuando fue su aniversario luctuoso. En fin, todo esto es importante decirlo porque el INBA, como les decía yo, estaba en otra rama, estaba en el perfil del espectáculo, y había otros centros de investigación, como puede ser el de la UNAM, quizá incipientemente también ya empezaba el de la Ibero y algunos otros, pero el CENIDIAP pues ya va camino así, perfectamente como caballito de batalla, caminando y engrandeciéndose y enriqueciendo todo esto. Yo casualmente, cuando a mí me llaman, entro a trabajar al Museo Carrillo Gil, que teníamos las oficinas en el sótano. Éramos bien poquitos, o sea, éramos como 5 o 6, ya estaba Ángeles, por ejemplo, porque fue la que a mí me ayuda mucho con esto, me parece que ya había entrado Esther Simes, Graciela Smilchuk, no sé si estaba Julio Gulco, ¿quién? Y era así como muy reducido y en un ambiente muy especial, porque pues era un sótano y tal, pero ahí se me dice, mira, vamos a tratar de localizar a los hijos o a los parientes de los artistas que de alguna manera, eso es muy, muy interesante, que de alguna manera han estado olvidados. No son el Diego, Siqueiros, Orozco, Tamayo, tal. No, vámonos un poco hacia la otra parte de la historia olvidada. Recuerden que eso siempre existe. Acá los grandes literatos, los grandes músicos, los grandes no sé qué, pero atrás hay otros maravillosos, pero que por razones de la historia los van dejando. Así como que, no, ese no, aquí es que, ¿cuánto? Entonces a mí, curiosamente, me toca que me digan que contacte yo, pues un poco por mi tesis, que ya había sido de las escuelas de pintura al aire libre, y yo había entrado en contacto con Fernando Leal Audirac, el hijo del gran muralista que había sido pionero del muralismo en San Ildefonso y que había pintado la fiesta del Señor de Chalma y la epopeya bolivariana y otros más, ¿no? Entonces, pues así es un poco como yo entro. En ese momento existía esta idea como de la microfilmación. Era como otra manera que también es muy padre, ¿no? O sea, en ese momento era lo que estaba y estaba padrísimo porque pues con eso te microfilmaban todo. Y cuando había acervos grandísimos como era el de Fernando Leal, wow, así como que decías tú, ¿cómo hay tanto? Yo recuerdo cuando llego a la casa de Fernando, que luego a ver si le sale por ahí, él tenía maravillas. ¿Por qué? Porque su papá había sido un hombre muy culto, porque él había participado tanto en el muralismo mexicano como en las escuelas de pintura al aire libre y los centros populares de pintura. Aparte había sido director de una sección cultural del Nacional y estaba conectado con muchísima gente de la cultura. Era una personalidad un poco seria y un poco huraña y un poco, como le decían ahí, medio especial, neurotiquito, poquito. Y entonces, como que acercarse a él, todos se peleaban, no, pues ni modo, pero bueno. Pero de todas maneras, dejó un acervo espléndido en cuanto a obra plástica, en cuanto a obra sobre todo gráfica. Tenía otros cuadros, tenía Atlas, tenía Fermín Revueltas, tenía Alba de la Canal, tenía varias cosas, y además
bueno, ya en su archivo muy privado tenía muchísimo de las escuelas de pintura al aire libre, centros populares, y ya poco después también inclusive yo descubrí que también tenía mucho del movimiento de pintores 30-30. Entonces, ya a mí me mandan a microfilmar todo esto, con toda esta idea de conservar, de proteger, de guardar y de tener todas estas cuestiones que cuando tienes todo así apilado y que pues cómo le entro, ¿no? Por aquí, por acá, y te vas volviendo un poquito loquito porque no sabes ni para dónde, pero cuando tú organizas todo y te llevas todo este material, ¿qué es lo que yo hago? Casualmente Fernando me permite llevar a mi casa todo, muchísimo material y desplegarlo ahí. Yo vivía entonces en un departamento así como que tenía como que mucho espacio porque no había muchos muebles, ¿no? Y entonces ahí se desplegó todo en el suelo, no sé qué tanto, y fue espléndido cómo fuimos descubriendo tantas cosas de otros artistas, de Leopoldo Méndez, muchísimas revistas que se pensaba que ya no existían y las vamos ordenando. Sobre todo en ese momento era como más fácil ordenarlo cronológicamente y claro, también un poco temático, revistas, documentos, manifiestos, algunos libros, imágenes, ¿no? Imágenes de obra plástica, fotografías, en fin. Entonces se va haciendo todo eso en estos microfilms que te guardan miles y miles y miles de imágenes en unas cuantas rollos. Y esto a mí me permitió tener una idea, evidentemente, pues mucho más clara de todo lo que conservaba Fernando Leal, aunque ya conocía yo algo porque él me había pues dado ciertos lineamientos cuando yo hice mi tesis. Sí les quiero comentar que mi tesis fue un tema que yo estaba muy perdida cuando terminé la carrera, porque muchas veces eso sucede, no sabía yo por dónde me voy, por dónde. Me contactaron con la doctora Ida Rodríguez Prampolini, yo llego ahí y le digo, ay no, que los tres grandes, y que para acá y para allá, y que Siqueiros, y que las ideas marxistas en su plástica, y me dijo ya, a ver, espérame, creo que por ahí no va, espérate, apenas está saliendo de la licenciatura, yo creo que no. Y me dijo, creo que hay un tema que nadie habla y que está como por ahí perdidito, que se llama las escuelas de pintura al aire libre. Y ahí es donde yo digo que es algo muy especial, como el que el tema te llama, como que el tema te habla, como que el tema está, sí está medio dormidito, pero no tan dormidito, como que anda buscando a ver quién lo puede rescatar. Situación que estamos viviendo.